Bienvenido de nuevo al Instituto Wesleyano de Identidad Nazarena, IWIN. Estamos en el tercer bloque de este taller de mentoreo y vamos a entrar al tema ¿qué hace un mentor? Ya vimos en el primer bloque una definición de qué es el mentoreo bíblico. En el segundo bloque, ¿qué es un mentor? Y ahora, hoy, vamos a trabajar ¿qué hace un mentor? La primera frase o lo que tenemos que mencionar es que un mentor sabe cuál es el propósito del mentoreo. No sé si usted tiene esa pregunta hoy. Bueno, ¿qué voy a hacer con mi proceso de mentoreo? ¿Por dónde comienzo? Así es que toda persona nace con la predisposición de vivir independiente de Dios en este mundo. Y eso es un problema del pecado original. Todos los seres humanos nacemos con una tendencia de vivir egoístamente, individualmente. Cuando una persona acepta el regalo de la salvación, entonces el Señor inicia un proceso de transformación del entendimiento del nuevo discípulo para que él vea su propia vida cada vez más desde la perspectiva de Dios. Se puede definir ese proceso que estamos hablando como un proceso de santificación. El ritmo y profundidad de este proceso de transformación dependen en gran forma de la voluntad y comprensión que tenga el nuevo discípulo. Así es que el propósito del mentoreo bíblico es ayudar al recién convertido, a la persona que está comenzando su caminata, a entender qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Además, el mentoreo en sí sirve como un instrumento bíblico para acelerar este proceso de desarrollo espiritual. Se puede comparar el mentoreo bíblico al periodo formativo e importante de un niño en el hogar, durante el cual los padres lo aman, lo instruyen y lo guían. Así es que el propósito del mentoreo bíblico es ayudar a cambiar al nuevo discípulo su estilo de vida. Es decir, ayudarle a dejar la costumbre de vivir confiado en sí mismo y empezar a formar el hábito diariamente de confiar en el Señor. En Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así es que lo primero para entender es que si usted está hoy aceptando el reto de ser un mentor, lo que tiene que entender es en el hacer del mentor, tener claro cuál va a ser su propósito, a dónde quiero llevar a esos discípulos, a esos mentoreados que van a estar caminando conmigo por varias semanas. Y la respuesta es un proceso de santificación en esas personas. Lo segundo que un mentor tiene que hacer es seleccionar, ¿verdad? Y es como sentido común. Usted tiene que seleccionar a quienes va a mentorear. Y hay varias preguntas que tal vez usted podría pensar. ¿Qué tipo de cualidades usted quisiera ver en la vida de aquellas personas que usted quisiera seleccionar para comenzar un proceso de mentoreo? ¿Cuáles cree que serían algunos obstáculos que tal vez esas personas podrían tener para aceptar un proceso de comenzar un mentoreo? ¿Cómo podría usted vencer esos obstáculos? Y una pregunta muy importante, ¿qué factores determinarían el número de personas que usted en un momento de su vida puede llegar a mentorear? Estas las vamos a contestar un poquito más adelante. Vamos a pensar, ¿dónde yo puedo encontrar personas que estén dispuestas a recibir un discipulado? Primero, entre los nuevos discípulos. Son personas que están llegando a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, que están comenzando su caminata con Dios. Ahí usted puede empezar a observarles y empezar a acercarse intencionalmente y seleccionarlos. Otro grupo es entre aquellos discípulos que han estado caminando por un desierto espiritual. Muchas veces Dios permite desiertos en las vidas de las personas con el fin de que ellos entren en un camino más profundo con el Señor. Y esa sería una linda oportunidad para que usted seleccionara una de esas personas que tal vez está en un desierto y que necesita de alguien que le dé una palabra, un consejo, que lo acompañe, que le ayude a orar, que esté a su lado. Esa es una oportunidad. Lo tercero es que algunos discípulos ya tal vez han aceptado el señorío de Jesús en sus vidas. Hay algunos discípulos que ya quieren seguir al Señor, pero muchas veces dicen, no sé para dónde voy, no sé cómo hago eso, no sé cuál es el proceso. Ese es un grupo de personas que usted también puede escoger. Otras son personas que son contactos potenciales, primero para ser alcanzados para Cristo,
Pueden ser sus vecinos, pueden ser personas que están en su oficina, en su universidad, donde usted desarrolla sus actividades. Allí hay personas que pueden estar necesitando de un mentor, alguien que se acerque y primero les hable de Cristo y después los invite a un proceso de mentoreo. Voy a contestar las preguntas que hablamos al principio, que dejamos para pensar. ¿Cuáles características espirituales se deberían buscar en el posible discípulo o mentoreado? Y esto es clave, porque en el momento en que usted contesta esas preguntas, usted puede estar pensando ahora mismo si está tal vez con alguien que vale o no vale la pena continuar. ¿Por qué? La primera característica es que ese discípulo o ese mentoreado tiene que tener hambre espiritual. Y hay una pregunta, ¿se puede evidenciar el deseo sincero y profundo de crecer espiritualmente en la vida de este posible discípulo? ¿Ha usted visto que esta persona tiene realmente hambre, que quiere realmente alimentarse de la palabra de Dios, que quiere estar comprometido en el proceso con usted? Esa es una buena característica cuando usted piensa en seleccionar a alguien. La segunda es si la persona tiene una actitud de aprendiz. ¿Tiene el posible discípulo una actitud humilde? ¿Está dispuesto a ser instruido y capacitado? ¿Se considera una persona enseñable? Cuando usted piensa en seleccionar, tiene que pensar si esas personas realmente están dispuestas a aprender. Y la tercera, dice, es una persona de confianza. El apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. ¿Está el posible discípulo dispuesto a hacer lo que le agrada al Señor? ¿Es una persona fiel? ¿Es su crecimiento espiritual una prioridad? El posible discípulo no necesariamente tiene que haber llegado a un cierto nivel de madurez espiritual. Más bien, lo que sí nos interesa es su actitud y voluntad de crecer. Es decir, dos palabras claves: disposición y disponibilidad. Si usted quiere buscar una persona correcta para el proceso de mentoreo, tiene que buscar estas dos características: disposición y disponibilidad. Disposición habla del corazón y la disponibilidad habla del tiempo. Tiene que buscar una persona que tenga esas dos cosas: disposición para crecer en su corazón, para abrir su vida, para sujetarse al proceso, para decirle a Dios: tengo hambre y sed de ti, pero también disponibilidad, que tenga el tiempo, porque el proceso de mentoreo va a exigir horas a la semana en que ustedes van a encontrarse y van a tener que compartir, y muchas veces el tiempo, si no se tiene, va a ser un obstáculo difícil de eliminar. Hay una advertencia: cuidado. No es una buena señal si el posible discípulo piensa que le está haciendo un favor a usted al aceptar el mentoreo. Cuarto, sugerencias para discipular a otra persona. Si usted quiere llegar a ser un discipulador, un mentor efectivo, debe primero pedir al Señor que le dé sabiduría para poder discernir quiénes deberían ser aquellos en los que usted va a invertir sus recursos, su tiempo, su energía y posiblemente hasta sus posesiones. Recuerde que Jesús dejó que su Padre tomara la decisión cuando le tocó escoger a sus discípulos. Si usted acuerda cómo lo hizo él, en Lucas capítulo 6 dice que cierto día, un poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró a Dios toda la noche, y al amanecer bajó y llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Tristemente, a muchos discípulos, especialmente aquellos que ya han encontrado un estilo de vida cómodo y aceptable frente a los ojos de otros discípulos, parece no interesarles el seguir creciendo. Si usted ve eso en la persona con la que usted va a comenzar un proceso de mentoreo, yo le recomiendo que pare y tal vez tome un tiempo para orar primero y segundo para hablar con la persona y encontrar si es bueno continuar o parar el proceso. Otro punto importante es que el mentor se gana el corazón del mentoreado. Se gana el corazón del mentoreado. Y voy a decir aquí 7 actividades que tiene usted que hacer a partir de hoy si usted comienza en su tarea, en su jornada de mentoreo. La primera, ore. La tarea de cambiar la vida es humanamente imposible. Solo Dios puede hacer tan profundo trabajo en el corazón de otra persona.
Es por eso que tenemos que bañar nuestros tiempos de mentoreo con mucha oración. Segundo, sea un modelo de transparencia, sea vulnerable en forma apropiada en su propia vida. Esto hace que él sea vulnerable a su vez y produce un ambiente seguro y de libertad. Cuando usted se encuentre cada semana con su mentoreado, sea vulnerable, abra su corazón. Si usted está sufriendo algo, dígalo. Estoy mal, estoy triste, estoy frustrado, me siento en esto, estoy en este proceso, me está doliendo, estoy en un desierto, pero muéstrese vulnerable. Eso va a hacer que la otra persona tenga la confianza para también abrirse y mostrarse vulnerable. Tercera recomendación, haga más afirmaciones que crítica en una proporción de 5-1. Lo voy a volver a repetir, haga más afirmaciones que críticas en una proporción de 5-1. Trabaje duro en encontrar cosas con las cuales le edifique honestamente. No critique a su mentoreado, no juzgue a su mentoreado. Haga más afirmaciones que críticas. Otra recomendación, practique el escuchar con empatía y en forma activa. Hay varias formas de escuchar, pero la tarea de un mentor es aprender a escuchar activamente. Y para eso hay algunos tips. Dice, escuche bien, concéntrese en lo que está diciendo. Cuando usted se encuentre con su mentoreado y tengan una sesión para conversar, concéntrese en lo que él le está diciendo. Haga preguntas que abran las puertas para la conversación, en lugar de hacer comentarios que la terminen. Eso se llama preguntas potentes. Preguntas que abren la conversación, no preguntas que cierran la conversación. No se apresure a dar consejos. Hay una regla de oro en consejería. El mejor consejo no es el que se da, el mejor consejo es el que se pide. Espere a que su mentoreado le pida el consejo. Pregúntese qué está sintiendo tras lo que está diciendo. Cuando está con él en la sesión, pregúntese qué está sintiendo él cuando comienza a hablar, cómo ve su corazón. Y última, repítale tanto las emociones como en el contenido de lo que está compartiendo. Edifique y mantenga confianza en su relación por medio de guardar las confidencias. Ese es un punto importante. Todo mentor tiene que estar bajo un principio de confidencialidad con su mentoreado. Si él viene y abre su corazón y cuenta algo difícil, algo secreto, usted tiene que ser confiable para esa persona. Tiene que aprender a guardar ese secreto en intimidad. Otra recomendación, estar pendiente de las fechas que son importantes para el mentoreado. Por ejemplo, su día de cumpleaños, su día de aniversario de bodas, el acompañamiento cuando hay seres que mueren y usted va y está con él en ese momento, cuando la persona está en un hospital, tal vez en una clínica, o cuando tiene seres queridos que están sufriendo, o tal vez cuando hay logros profesionales importantes como un grado de una carrera o de un posgrado. En ese momento el mentor debe acompañar a su mentoreado. También otra recomendación es que usted pueda compartir momentos lúdicos como un almuerzo, una salida, un tiempo de vacaciones, un tiempo para ir a ver una película o estar juntos. Eso hace parte del mentoreo. Vamos a hablar ahora un poquito sobre algunos lineamientos básicos para el mentoreo. Y lo primero es reuniones para mentorear. ¿Cómo vamos a hacer las reuniones para mentorear? El lugar, el espacio. Quiero que hablemos un poquito de eso. Lo primero son las reuniones para discipular y dice, una vez elegido el mentoreado o el discípulo, se debe llegar a un acuerdo con él sobre un lugar y una hora determinada donde puedan reunirse regularmente. Cuando usted vaya a comenzar esa persona con ese grupo, 1, 2 o 3 que usted tiene que elegir un lugar y una hora. Es aconsejable elegir un lugar donde puedan conversar en privado y no estén demasiado distraídos. No le recomiendo un centro comercial donde hay mucha gente pasando alrededor o tal vez una cafetería. Busque un lugar donde realmente la persona tenga la oportunidad de abrirse. Pueden venir sesiones en las que tal vez la otra persona se quebrante, llore o tal vez tenga algo que compartir íntimo. Entonces el lugar es muy importante. El objetivo de estas reuniones semanales es enseñar verdades y principios bíblicos y al mismo tiempo dar consejos al discípulo cuando él quiera compartir sus luchas espirituales. Vuelvo a la primera etapa, a la primera definición de mentoreo bíblico que hablamos en este taller de mentoreo.
no solamente es enseñar Biblia. Discipulado o mentoreo no es solamente enseñar Biblia, es acompañar a la persona en toda su vida. Todo lo que él tenga para compartir es importante. Si él quiere hablar de algún tema personal o íntimo, un tema de su familia o de su trabajo, eso hace parte del proceso de mentoreo. Es muy importante que usted sea un buen oyente, ya lo dijimos, y que le preste atención a su discípulo. Pida al Espíritu Santo que le dé la capacidad de identificar en el discípulo las áreas donde hay falta en su entendimiento espiritual. Cuando usted se siente a compartir la sesión con su mentoreado, pídale al Espíritu Santo que le ayude a ver el corazón del mentoreado. Aunque usted tenga el deseo de avanzar en las lecciones y de no querer perder su tiempo con asuntos que usted considera triviales, trate de ser lo suficientemente flexible como para permitirle al Espíritu Santo cambiar la dirección del estudio o conversación. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un material, tenemos que ver una sesión con un material y tenemos un tiempo limitado, pero si en esa sesión su mentoreado trae un tema personal que él quiera compartir o que él necesite compartir, tiene que usted ser lo suficientemente flexible para poder dar el espacio y poder tener el tiempo con él. A veces no se podrá avanzar mucho en el mentoreo, pero no se aflija. Si usted está dependiendo del Espíritu Santo, puede confiar que el tiempo será de mucho beneficio para su discípulo, para su mentoreado. El Espíritu Santo siempre es fiel. Recuerde que usted no debe estar apurado en terminar las etapas, más bien deben avanzar de acuerdo a la capacidad del mentoreado. Permitamos que el Espíritu Santo dirija el desarrollo espiritual del discípulo con el fin de que entienda bien los principios presentados, tanto para su propia vida como también para que pueda explicárselo claramente a otros. Generalmente, el periodo aproximado para completar cada sesión son 6 semanas. Ese es el tiempo de los módulos. Son 5 módulos que vamos a trabajar con un material de MentorLink en iWin, 5 módulos y cada módulo tiene 6 semanas. Eso nos da un total de 30 semanas. Eso es lo que usted va a tener que hacer con su discípulo, de cada semana sentarse con él y ver el tema y conversar y compartir y acompañarlo en su caminata de liderazgo. Procure enseñar al discípulo principios bíblicos, no solo conocimiento bíblico. Es decir, no sea tan maestro. A veces podemos tener la tendencia a ser demasiado magistrales en nuestras sesiones de mentoreo. No es enseñar, es compartir un aprendizaje entre los dos. Hágale saber al mentoreado que usted siempre estará disponible para él en cualquier momento. Además, usted deberá estar monitoreando regularmente el crecimiento espiritual de su discípulo. Ore regularmente por y con su discípulo. Tal vez pueden haber semanas en las que cuando usted se reúna con la persona, tal vez lo único que van a hacer es hablar y tal vez orar. Y tal vez ese día no van a poder avanzar en el tema. Pero es importante que él aprenda a orar y a verlo a usted orar por él. Recuerde que usted es un ejemplo para el discípulo. Incluya al discípulo en su vida espiritual y cuando sea apropiado. Su meta es ayudar a que ese discípulo, a que ese mentoreado, se acostumbre a vivir dependiente del Espíritu Santo e independiente de usted. Lo que pretendemos es que el discípulo, si es correctamente mentoreado, se convierta en un reproductor espiritual. Pasado cierto tiempo, su discípulo deberá estar listo para discipular a otro nuevo discípulo, bajo el monitoreo de usted. El discípulo no le dará mucha importancia a cuánto usted sabe, a no ser que vea cuánto interés usted tiene en él. Muy bien, llegamos al final de este bloque. ¿Qué hace el mentor? En iWin vamos a hacer 5 módulos y cada módulo tiene 6 semanas, 6 temas y 5 módulos. Eso nos va a dar un total de 30 semanas. Y los módulos tienen estos títulos. El primero, los líderes siguen a Jesús. El segundo, enfoque en el reino de Dios. El tercero, lidere con miras a la eternidad. El cuarto, establezca ambientes de gracia. Y el quinto, colaborar como líderes. Estos módulos los va a tener usted disponibles en su idioma para que pueda bajarlo. Tenemos una guía para el mentor, tenemos una guía para el mentoreado. Así es que cada semana usted va a poder estudiar la guía y preparar esa sesión.
Pero recuerde, no es dar un principio bíblico solamente una clase, es acompañar al mentoreado en todo su proceso. Vamos a tomarnos 1 año, 12 meses para hacer esta caminata con esos mentoreados de iWin. Yo le animo a que pueda seguir creciendo en el conocimiento y que pueda disponer su vida para que Dios lo use en el desarrollo, en el mentoreo de la siguiente generación de personas, discípulos nazarenos en nuestra hermosa región. Dios lo bendiga muchísimo y seguimos adelante en el Señor.